Pittsburgh. Fue profesor de su especialidad en el programa internacional de posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad del Norte de Iowa hasta el año 2010. Ha publicado 7 novelas, 3 libros de ensayo académico, 2 de cuentos y 1 de poesía. Es coordinador de 2 volúmenes colectivos, uno de crítica literaria y el otro de estudios antropológicos. También es columnista del portal mexicano A Fuego Lento, del diario electrónico español La Insignia y del diario guatemalteco El Periódico. En el año 2007 le fue conferido el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Actualmente dirige la Maestría Centroamericana de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Flaxo Guatemala y con mucho orgullo también dirige y coordina el Doctorado Centroamericano en Ciencias Sociales por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, quiero decir que es parte de esta comunidad académica de la cual nos sentimos orgullosos de tenerlo entre nosotros. Bueno, a mí me pidieron que contara un poco el proceso de investigación que me llevó a la publicación de este pequeño libro que se llama Breve Historia Intercultural de Guatemala y que ha sido leído en esta escuela, en la carrera de Sociología, me parece. En realidad, este libro es un subproducto de una investigación que yo realicé a mediados de los 90 en Pittsburgh, la tesis doctoral que se llamó La articulación de las diferencias o el síndrome de Maschimón. En este libro yo presento una serie de ideas que yo considero conclusiones como resultado de una investigación que realicé aquí en Guatemala empíricamente, sobre todo en los pueblos alrededor del lago de Atitlán, en la ciudad capital, en Rabinal y otros lugares, y en la biblioteca Hillman de la Universidad de Pittsburgh, una de las bibliotecas sobre América Latina más completas de Estados Unidos, aunque no la más completa, porque hay otras, ¿no? Como la de la Universidad de Austin, y la biblioteca más grande sobre Guatemala está en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Sin embargo, en la biblioteca Hillman yo no tuve necesidad de ir a otro lugar para encontrar todos los libros de todas las épocas acerca de Guatemala que yo necesité para hacer mi investigación, mi disertación doctoral. Y esa es una de las carencias que tenemos aquí para la investigación, ¿no? Una biblioteca de la que no tengamos necesidad de salir para investigar nuestro país. No existe eso aquí. Lo más cercano a eso es la biblioteca César Brañas, pero no se compara con ninguna biblioteca latinoamericana de Estados Unidos. Y la Hillman no es especializada en Guatemala, es de la América Latina. Bueno, lo que me llevó a mí a hacer esta investigación tuvo que ver con el auge de lo que se ha llamado el movimiento maya, que venía de muy atrás, pero que empieza a eclosionar desde los años 90. Y yo había estado en Costa Rica haciendo mi maestría en Sociología Centroamericana y había escrito una tesis de maestría que se llamó La ideología y la lírica de la lucha armada, y que tiene que ver con un análisis de la ideología que impulsó a tantos jóvenes de mi generación a desclasarse, a ingresar a la clandestinidad y eventualmente a morir por una causa, por un ideal que se llamaba socialismo. Yo me di cuenta al examinar los panfletos producidos por las organizaciones guerrilleras que ninguno de esos panfletos expresaba las ideas que llevaron a los jóvenes a enrolarse en aquella aventura. Y entonces me dediqué a estudiar la poesía de los poetas guerrilleros y ahí encontré los ideologemas básicos que movilizaron a tanta juventud en los años 60, 70 y 80. Después de eso yo veo aquí en Guatemala que un producto no deseado de la lucha armada fue el movimiento maya, es decir, su auge, ¿no? su eclosión, y comienzo a interesarme en eso. Y me doy cuenta de varias cosas. Una es que somos un país dividido étnicamente, ¿no? Nos identificamos como indígenas y ladinos, como mayas o mestizos después, ¿verdad? Pero como indios, indioladinos, ¿no?
Y entonces me pongo yo a ver que en Costa Rica esto no existe, que en Honduras esto no existe, que en El Salvador esto no existe, que en Nicaragua esto no existe. Y me empiezo a preguntar por qué, y veo similitudes con México, Ecuador, Bolivia, Perú, y empiezo a investigar. Lo que me interesó es cómo se formó este pueblo, este país, con toda su diversidad, ¿no? Cómo se formaron históricamente las diferencias. Entonces, este es un paso metodológico básico, el criterio histórico para explicar los hechos sociales, los hechos culturales, los hechos ideológicos. Me di cuenta también que en Guatemala hablamos de indios y ladinos, o indígenas y ladinos, y uno le pregunta a un ladino qué es ser ladino y no lo sabe explicar, ¿no? Me di cuenta que la ladinidad del altiplano no tiene conciencia de ser ladina, no se enorgullece de eso. En cambio, en el oriente de Guatemala sí, la gente se siente orgullosa de no ser india, ¿no? Y así conforma su ladinidad. Pero en el altiplano, en Guatemala y para el occidente, escasamente la gente se enorgullece de ser ladino, al contrario, se percibe la ladinidad como el mixtado, ¿no? el mestizo, el mitad. En cambio, en Oriente hay un orgullo, una ilusión de blancura que lleva a la ladinidad a decir yo soy ladino porque no tengo nada de indio. Y me doy cuenta de que las identidades que nosotros manejamos nos las pusieron los españoles. Los españoles pusieron indios a los nativos de aquí, les pusieron indios ladinos a los indios que se cristianizaban y aprendían el español, que nosotros no nos pusimos nuestros nombres identitarios, y eso me llevó a estudiar la historia de Guatemala. Como les decía, yo llegué a varias conclusiones en mi tesis doctoral. Me di cuenta de que las identidades, las culturas, las diferencias culturales se conforman históricamente. No hubo ningún dios que apartó las nubes y les dijo tú vas a ser maya, tú vas a ser ladino, tú vas a ser racista y tú vas a ser víctima. No, es la historia de los pueblos, sus conflictos, los que van creando estas diferencias, y eso fue lo que me interesó establecer. Y me di cuenta de que no existen identidades ni culturas puras, sino que todas en algún momento se originaron y todas en algún momento evolucionan y todas en algún momento desaparecen y se transforman en otra cosa. Y entonces, bueno, yo llegué a varias conclusiones en ese libro, las cuales he tenido que defender en debates que vienen desde los años 90. Ahora los debates se han suavizado, pero en los años 90 fueron muy virulentos. Como debía ser, porque el movimiento indígena empezó a tener voz, y empezó a buscar interlocutores en la ladinidad que no tenía. Lo que encontró fue a menudo una solidaridad acrítica y paternalista, ¿no? Y no una crítica académica, intelectual, que de veras fuera una interlocución intelectual. Entonces, como resultado de estudiar la historia de Guatemala en el marco de la historia de la América Latina y en el marco de la modernidad, porque la modernidad es el fenómeno que origina la aventura colonial de España aquí, de Portugal y de todos los países europeos que colonizaron África, América Latina y Asia. En ese marco logré establecer, según yo, los orígenes de nuestras diferencias, ¿no? Pero eso no tuvo nada que ver con la tesis doctoral, la cual se centró en una crítica al esencialismo estratégico, al multiculturalismo duro que separa las diferencias, que magnifica las diferencias y que separa las culturas. Y me di cuenta que la norma entre nosotros es el mestizaje, lo cual nos hace a todos mestizos, pero no iguales. Todos somos mestizos, pero con profundas diferencias, y eso explica las diferencias identitarias y las luchas políticas también, ¿no? Además de que esas diferencias hicieron en América Latina del indígena una víctima estructural de un sistema que primero fue colonial y después capitalista, ¿no? Entonces, el subproducto fue este libro, Breve Historia Intercultural de Guatemala. ¿Por qué intercultural? Porque multiculturalidad es un concepto que expresa el hecho de que en una sociedad conviven dos o más culturas, e interculturalidad es un concepto que expresa el hecho de que esas dos o más culturas que conviven no conviven de espaldas las unas a las otras, sino se relacionan. Lo que pasa es que no siempre se relacionan de la misma manera, ¿no? La interculturalidad palestina entre palestinos y judíos es violentísima. La interculturalidad guatemalteca tiene otro tipo de violencia, es más ideológico que físico. Aunque se puede, aquí vendría el caso
hablar sobre el genocidio. Bueno, el hecho es que yo traté en esta breve historia intercultural de Guatemala darle rostro étnico a los actores de la historia. Por ejemplo, ¿a quién convino la independencia? La independencia ahora la asumimos todos como que todos somos libres desde 1821. Pero ¿a quién convino la independencia? ¿Quién la promovió? Fueron los criollos, la élite criolla blanca. No fue una causa ni de indígenas ni de ladinos, fue criolla. Los criollos que ahora viven en la Cañada, en la carretera El Salvador, etcétera, esos mismos, los abuelos, los tatarabuelos de esos, ¿no? Pero la ladinada y la indiada no participaron en nuestra independencia, o su participación fue tangencial porque no tenían intereses en esa gesta política. Ese es un ejemplo. Después hay una serie de cuestiones en la historia que la gente se pregunta y que tienen fácil respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no todos los pueblos indígenas se unieron contra los españoles? Eso es como que aparezcan platillos voladores aquí y nos digan, oh, chapines, ¿queréis ayudarnos en nuestra lucha con los gringos? No nos vamos a unir con los ayudamos. Lo más probable es que los ayudemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los conquistadores mal llamados así, se aliaron con los pueblos o juzgados por los pueblos más poderosos en México contra los aztecas y aquí contra los quichés. Y triunfaron, ¿no? Los españoles con el saldo conocido que somos todos nosotros, esta mezcla, este rico mestizaje que a menudo no comprendemos. Y no lo comprendemos porque a menudo no nos gusta aceptar lo que del otro tenemos incorporado en nosotros. Nos gusta pensar en nosotros en términos puristas, puro ladino, puro maya. ¿Y por qué? Porque lo más difícil es explicar los mestizajes. ¿Por qué? Porque cada mestizaje es diferente. El error del mestizaje oligárquico es decir aquí todos somos iguales, no es cierto. O con frases demagógicas como aquí todos somos indios, tampoco, ¿no? O nociones absurdas como qué linda sería Guatemala sin indígenas o sin ladinos. Y no se puede. El matrimonio indio-ladino es indisoluble, por eso se lleva mal, ¿no? Entonces, por eso nos llevamos mal, como diría el bolero. Entonces, solo les quería decir que la investigación que yo hice, grande, y de la cual se han derivado otros ensayos, no solo la breve historia intercultural de Guatemala, este librito de 130 páginas, fue una investigación más teórica que otra cosa, y que tenía que ver con establecer si era conveniente o no para las justas luchas de los indígenas guatemaltecos, asumir el esencialismo identitario, es decir, somos mayas desde siempre y para siempre, ¿no? Seguimos siendo lo mismo que fuimos hace 2000 y 3000 años. O si introducimos la historia en el análisis y empezamos a hablar de cómo se formaron estas nociones, estas identidades, en el sentido de establecer que era más efectivo para la justa lucha de los pueblos indígenas. Porque es una lucha justa, eso cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que la población indígena ha sido sistemáticamente explotada y oprimida. Pero no solo por razones ideológicas de racismo, sino sobre todo por razones económicas. Y eso desde que los europeos vinieron aquí. Entonces, esa es otra cuestión metodológica básica. Primero la economía y después la cultura y la ideología, ¿no? Porque es las relaciones económicas las que explican las relaciones culturales. Entonces, por un lado, un criterio historicista, no en el sentido de la escuela historicista, sino de partir de la historia para explicar el hecho social. Y otro, partir de las relaciones económicas para explicar los hechos culturales, ¿no? O multiculturales o interculturales, etc. El lunes salió la revista Diálogo de la Flaxo con un ensayo mío que se llama Políticas Interculturales para un País Multicultural. Si no consiguieron en papel el suplemento ese que viene en un diario, lo pueden bajar del sitio web de la Flaxo, se puede descargar completo en PDF, el diálogo número 6, cuarta época, ahí está en la portada. Entran a flaxo.edu.gt y ahí está. Bueno, entonces, ya para terminar, porque me parece que estoy llegando al límite de mi tiempo,
Una de las razones de las cuales yo me di cuenta fácilmente, por las cuales en Guatemala desconocemos nuestra propia identidad, pero vivimos en permanente crisis de identidad, especialmente los ladinos, es que no conocemos el proceso que dio origen a esta diversidad cultural e identitaria. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra historia. ¿Por qué? Porque nadie nos la enseña, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Entonces hacen falta libros de historia de Guatemala. Y yo empecé por hacer este librito que es para estudiantes. Es para estudiantes y personas, no es para intelectuales ni especialistas. Es un libro de divulgación, por eso es breve, ¿no? Porque ya sabemos que lo que no es breve no se lee. Entonces, por suerte lo están leyendo, ¿no? La primera edición se agotó en menos de 6 meses y ahora se está preparando la segunda. Entonces, algo hay ahí, lo cual me gustaría algún día discutir con los lectores. Eso todavía no ha pasado. Pero fue un subproducto de aquella inquietud de los años 90, ¿no? Y que ha dado lugar a otros ensayos después de la tesis. En fin, esta es la historia de manera muy rápida, muy sucinta, ¿no? Porque me parece que aquí estamos reunidos para compartir cómo nos interesamos en un asunto, en dónde fue que pasó esto y cómo procedimos para llegar a la fase ya del informe de la investigación o de la publicación, ¿no? Y naturalmente eso hemos tratado de hacer los tres. Ahora me imagino que ustedes van a tener la palabra para interrogarnos o atacarnos. Gracias. Para ser muy breve, bueno, la bienvenida al director. Las preguntas ya las tiene en su poder el doctor Pablo Rangel, de la que yo ya le doy la palabra. O sea, contamos más o menos, digamos, media hora, para decir 10, pero bueno, podemos quedarnos hasta las 9, no hay ningún problema. Pero la idea es ser más sucinto y poder avanzar con el debate. Muchas gracias. Voy a leer la pregunta y tratar de articular alguna respuesta para satisfacer la curiosidad en este caso. Bueno, pregunta, ¿sería ideal la creación de un parlamento indígena en Guatemala? Esa es la pregunta. Yo creo que puede crearse un parlamento indígena en Guatemala como se puede crear cualquier organización. Sin embargo, crear un parlamento significa generar una figura de representación política. Y la representación política siempre tiene que hacerse sobre bases reales. Es decir, yo no voy a juntar a 20 personas y decirles ustedes son los representantes de sus pueblos, son los nuevos diputados y parlamentarios, sino que estas personas tienen que jugar el papel de representantes políticos de algún lugar, por lo menos, o de un colectivo. Y en este caso, yo creo que un parlamento sí puede ser la respuesta, pero como complemento a una generación de autonomías nacionales, o de la plurinacionalidad que dicen. ¿Qué significa esto? Autonomía en Centroamérica se ha vivido dos grandes ejemplos que son como los que se utilizan para explicar la autonomía a nivel de los pueblos indígenas. Uno de estos es la autonomía de la costa atlántica nicaragüense, que es la de los pueblos misquitos, humos y ramas, que viven en la parte de la costa atlántica, que se independizan también como, no se independizan, sino que se autonomizan también como parte del proceso de paz en Nicaragua para terminar con la guerra que tenían ya con Estados Unidos desde hace 10 años. Eso fue uno de los convenios y tratados para lograr salir adelante. Y por cierto, hay un dato interesante, es primera vez que el pensamiento marxista latinoamericano empata con el pensamiento desde la perspectiva de la etnicidad. O sea, la autonomía fue la salida. Ahí se vinculaban un poco las ideas de Mario Payer, si alguien lee esto, que lo escribe en los años 80, ¿no? Cuando dice la autonomía es la salida para la situación de los pueblos indígenas. Esto no es nada nuevo. Ya en 1910 lo había planteado Stalin, cuando escribe sobre las nacionalidades en la Unión Soviética, o lo que ellos perfilaban como la Unión Soviética. O sea, la autonomía en el caso de la costa atlántica es la salida desde la perspectiva revolucionaria para la situación de los pueblos indígenas. Es decir, allá quedan ustedes, siempre hay una línea clasista que nos une, que es lo económico, como Mario Roberto
afirmaban. Y por otro lado está también la vivencia cultural, el día a día, que esto ya ustedes lo tendrán en un régimen autonómico. La otra autonomía es una autonomía menos acartonada, por así decirlo, es una autonomía más de hecho, que es la autonomía que ejecutan sin permiso, como dicen, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México. Ellos toman ya el espacio y dicen esto es autónomo, y aquí vamos a empezar, y no le vamos a pedir permiso al Estado mexicano porque no nos lo va a dar. Recuerden ustedes que el Estado mexicano es el mago de la cooptación internacional y nacional. O sea, es el gobierno que maneja de mejor manera el clientelismo en toda América Latina. Por eso ahora que hay un partido que se llama PRI en Guatemala, tengan temor, ¿verdad? Porque va a pasar algo. Se puede reproducir esa construcción del Partido Revolucionario Institucional, que es una contradicción en sí. Nada revolucionario puede institucionalizarse. Pero, si se creara un parlamento, aquí ya se creó uno que fue el Parlamento Xinca, pero corrió esta suerte, que fue la creación de una organización con ese nombre, pero no representaba a las bases de un régimen autonómico. Es necesario eso antes. Otra pregunta que dice, ¿qué diferencias y similitudes logró encontrar entre la cosmovisión maya y la cosmovisión de la ONU? Para responder a esta pregunta hay varios periodos para poder interpretar cómo ven los pueblos indígenas, digamos. Ya no hablemos solo de la cosmovisión maya, sino de los pueblos indígenas a nivel general y la ONU. Hay una gran diferencia entre esas dos visiones. Una es la visión de la libre determinación de los pueblos por parte de los pueblos indígenas y la otra es la de la construcción de una entidad gubernamental o administrativa, supranacional, que es la ONU. Entonces aquí nos encontramos varias formas de verlo. En los 80s se hablaba de las poblaciones indígenas. Nunca se hablaba de los pueblos indígenas y la libre determinación porque tenía temor a un proceso de libre determinación y de secesión de los estados, como sucedió con todas las colonias africanas y asiáticas a principios de los años 60, la descolonización de los pueblos, ¿no? Cuando surgen todos estos nuevos estados. Pero los pueblos indígenas iban utilizando el mismo discurso, perfilando la misma situación. La ONU es una organización de estados y el estado se cuida a sí mismo, eso lo sabemos todos. Es lo mismo el estado de Guatemala que el estado de Noruega, de Suecia, de Finlandia, de Japón. Todo estado va a temer a su desmembramiento, a la secesión, eso es obvio, y eso sucedió en la ONU. Entonces la ONU tenía un planteamiento anti-secesión, anti-libre determinación de los pueblos indígenas y muy cifrado en términos de las fórmulas. Por ejemplo, nunca pueblos indígenas, nunca libre determinación en un tratado o convenio, porque a alguien se le va a ocurrir clamar por la libre determinación. Y si clama por la libre determinación, está llamando a la independencia. Recuerden ustedes que la mayoría de guerras posteriores al fin del bloque soviético han sido por la secesión y la creación de nuevos estados. Balcanes, estamos hablando de todo el proceso de Chechenia y todo lo que viene después. Eso se temía en la ONU y lo siguen temiendo. En los 90 ya hablan en otros términos. La ONU incorpora a su discurso, pero solo al discurso, a la retórica de la ONU, todo el tema del multiculturalismo, que es el reconocimiento de la ley para los pueblos indígenas. Se cambia y se incorporan los términos políticamente correctos. Ya no se habla de indios, ya no se habla de aborígenes, como decía en algunos momentos, sino que se habla de pueblos indígenas. Pueblos originarios se fueron incorporando con el tiempo. Se empiezan a establecer las grandes campañas contra el racismo. Se empieza a patrocinar a los movimientos indígenas internacionales. Curiosamente, en ese tiempo, la doctora Rigoberta Menchú recibe el Premio Nobel de la Paz. ¿Verdad? Es algo que hay que tomar en cuenta. Y también es el momento en el que América Latina empieza a surgir un movimiento indígena vigoroso. Empieza con la celebración de los 500 años de resistencia y de resistencia indígena, negra y popular. Entonces empieza a perfilarse un sujeto político indígena con grandes alcances. Incluso Immanuel Wallenstein, el teórico de las ciencias sociales, señala que un nuevo sujeto político ha nacido en América Latina y que hasta fue capaz de quitar 2 veces presidente y poner otro en Ecuador, que en Bolivia ahora ha sido capaz de llevar 3 veces a Evo Morales al poder, y que en México se ha levantado y es autónomo, y que en Guatemala llegó a firmar un acuerdo de paz específico. Pero es una visión romántica. Cuando uno empieza y a hilar más fino, empieza a darse cuenta que las cosas no son tan como pasan en CNN o en BBC. Bueno, y la visión de los años del 2000 es la visión de las metas del milenio, es la visión de los derechos humanos, de que todos estamos preocupados por la gran crisis ecológica que nos viene encima, preocupación por el hambre, preocupación por otro tipo de cosas. Sin embargo, hay juegos políticos clientelares detrás que determinan la política de los estados. La ONU empieza a comprar a los estados
¿Y cómo? A través de la cooperación para el desarrollo. Es una nueva versión, una cooperación edulcorada. No es la misma aquella del ajuste estructural de los años 80, cuando ponían deuda fuerte, cuando le hacían lo mismo que le hicieron a Grecia en los últimos años, sino que ahora es una cooperación con rostro humano, pero sigue siendo bancaria, persigue ganar, ¿verdad? Eso es lógico. Como dicen, a un tigre nunca lo van a volver vegetariano, eso nunca va a pasar. Pasará lo mismo con la ONU, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y con algunas organizaciones que los pueblos indígenas en ese espacio todavía siguen peleando algunos espacios y son optados también por el poder internacional. Al final, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no contiene la fórmula autodeterminación pueblos indígenas. Fue uno de los requisitos para poderle dar avance. Si no, iba a quedar entrampada por siempre. Ya llevaba 21 años en discusión, iba a seguir hasta que la ONU terminara, ¿verdad? Eso no había problema, ellos tenían tiempo para esperar. Y esa es la última visión que existe. Entonces, ¿qué vemos? Dos formas de ver la cosmovisión, de ver las luchas de los pueblos indígenas. Una que es una imposición, aunque sea en buena fe, para el desarrollo de los pueblos indígenas. Y otro que es el desarrollo gestionado desde los mismos pueblos, que ya no tiene tanto que ver con toda la terminología de ONU, con todo lo que es en la ONU. Y que tiene algunas organizaciones que representan estas visiones, pero que también se ven politizadas. Ahí vemos el Consejo Internacional de Tratados Indios, por ejemplo, que va cooptando también liderazgos indígenas y que llegan a este espacio después de una serie de injusticias en los movimientos nacionales. Entonces hay como varios niveles. Solo la última. Ahorita. Dice, hay dos preguntas más. ¿Qué posición deberían adoptar los países centroamericanos ante la discusión del desarrollo de derechos y pueblos indígenas? Como noticia, ¿verdad? Allá hay ahora pueblos indígenas reconocidos en El Salvador, ya están participando en la ONU y cuando llegan dicen, bueno, ¿ustedes quiénes son? Somos indígenas. Y por otro lado también hay en Nicaragua, que ya ha habido desde hace mucho tiempo, en Costa Rica también están los pueblos bruncas y todo, que son minorías numéricas y minorías en participación política. Y Guatemala, que junto con Bolivia son los países con mayor población indígena de toda América Latina, pero también donde la participación política es menor. En Guatemala, en comparación de Bolivia, con toda la construcción plurinacional que se está haciendo allá, no es nada lo que se ha avanzado en Guatemala alrededor. No hay derechos políticos, los sujetos los han construido y se ha quedado nada más a ese nivel superficial de la corrección política, de yo no digo, yo no hago, yo no pienso, pero en el fondo los verdaderos derechos y el verdadero poder no ha sido delegado. Si no, vean ustedes que siempre el ministro de Cultura es indígena, pero el Ministerio de Cultura es uno de los que menor presupuesto tiene. Bueno, hay otras después, yo creo que hay otra ronda. El imperio del tiempo nos dice que tenemos 26 minutos. Era 1 hora y media que íbamos a hacer aquí. El doctor Esquí tiene la palabra. Bueno, voy a tratar como de construir las respuestas para las diversas preguntas, ¿no? Y mi preocupación al hacer este u otros trabajos, pues es un poco esto que les estaba planteando sobre que en la academia o en el ámbito político se define a las poblaciones indígenas o las poblaciones mayas como grupos que solamente son culturales o que solamente tienen cultura y que el Estado es el único espacio en donde se produce lo político o la política. Entonces, la idea es que si los diferentes grupos, digamos, comunidades pequeñas como aldeas o municipios, movimientos, están definidos a partir de una historia, es decir, si una aldea, si un municipio tiene una historia, esto significa que estas comunidades también tienen una identidad política, porque la historia se construye no solamente porque la gente quiere construir su historia, ¿no? Sino porque lo está vinculando a sus intereses, a sus deseos sobre cómo construir estas comunidades.
Entonces, algunos autores hablan de que en los espacios, digamos, en los espacios como los nacionales, ¿no? Lo que en realidad existe son una heterogeneidad de historias, que son irreductibles a la historia nacional. Es decir, que las historias de las comunidades no hacen la suma de la historia nacional, sino que cada una de ellas tiene su lugar en la formación social en donde están los grupos relacionando o donde están construyendo su historia, ¿no? Y entonces podríamos decir que también hay una heterogeneidad de identidades políticas. Pero estas identidades políticas son definidas cuando se habla sobre el Estado, entonces sí es una identidad, se habla sobre lo político, ¿no? O cuando se habla sobre las élites, pues sí tienen una identidad política, tienen sus intereses, pero cuando se habla sobre los indígenas, sobre los mayas, se habla sobre su cultura. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la preocupación en este sentido. Y cabalmente el indigenismo pues construyó una manera construyó de cierta manera a los indígenas, ¿no? Definiéndolos a partir de estos marcadores que hemos hablado anteriormente, que quienes usan traje, quienes usan los idiomas, quienes tienen ciertas tradiciones, cómo comen los indígenas o la gente de las comunidades, ¿ya? Esa es la preocupación que se ha tenido. Y entonces, pues se ha etnizado, ¿no? Se ha visto esto como una cultura menor dentro del espacio nacional. Y finalmente, por otro lado, con la llegada de las ideas multiculturales, pues el Estado también ha adoptado estos conceptos para definir ahora 4 pueblos, ¿ya? Pero en este caso, la heterogeneidad de identidades culturales o la heterogeneidad de identidades políticas no se circunscriben a 4 pueblos, sino a una multiplicidad que nosotros podemos ir reconociendo, como decía, en estos ámbitos comunales, o también a partir de los movimientos o las luchas de los indígenas en diferentes espacios. Entonces, pero para mí que lo más importante en estas luchas o en esta construcción de sus identidades políticas es la definición de formas de autonomía, es decir, el interés de las comunidades de darse una vida propia, ¿no? De construirse una vida propia, ya sea económicamente o ya sea políticamente o culturalmente, si queremos, ¿no? Cuando nosotros vamos a estudiar algún espacio específico, nosotros podemos darnos cuenta que la gente quiere eso. Yo decía en este trabajo que Jorge hablaba de que la vinculación entre las comunidades indígenas y el movimiento guerrillero estuvo basado en ese interés de las comunidades por darse una vida propia. Y lo que se produjo no fue una suma de los indígenas a las organizaciones guerrilleras, sino una alianza. Lo que los indígenas buscaban era una alianza con las organizaciones guerrilleras para intentar de esta manera construir su comunidad de cierta manera, ¿no? Tal como ellos querían hacerlo a partir de la historia que ellos habían vivido o estaban viviendo en ese momento, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Vamos a darle entonces la intervención al doctor Manuel Roberto Morales. Gracias. La primera pregunta dice, si no somos ladinos ni indígenas, entonces ¿qué somos? Ni chicha ni limonada. Yo no dije que no fuéramos, dije que las identidades son construidas históricamente.
que no son nada esencial, que ningún Dios nos señaló y nos dijo tú serás fatalmente ladino o indígena, ¿no? Y en nuestro caso somos ladinos e indígenas porque así nos llamaron los españoles. Y es más, ahora existen múltiples formas de mestizaje que ya no se pueden contener dentro de la bipolaridad indio-ladino, porque hay gente que ya no se siente ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces no se trata de seguir poniendo nombres, se trata de construir un nuevo sujeto. Esa es mi tesis, popular e interétnico, consciente de sus diferencias, consciente de cuáles son sus énfasis culturales y orgulloso de participar de ambas vertientes culturales, la europea y la primigenia, local, originaria, ¿no? Dice, ¿cómo poder definir el imaginario guatemalteco en la interculturalidad? Bueno, precisamente si nosotros logramos interculturizarnos, lo cual querría decir llegar a respetar, pero a respetar porque comprendemos las diferencias, no a respetarlas por corrección política, ¿no? Porque la corrección política es una forma de hipocresía. Perdón, me llamaron de la Escuela de Ciencia Política. Se ve que no sabe. Definir un imaginario guatemalteco intercultural sería crear un nuevo sujeto, pero no crear un nuevo sujeto como un Frankenstein intercultural, sino nosotros mismos convertirnos en sujetos populares interétnicos, estudiando nuestra historia, entendiendo por qué somos diversos, en qué momento se forjaron esas diferencias y asumiéndonos como lo que somos, ¿no? Unos más indígenas que otros, otros más ladinos que otros, en fin, no hay necesidad de ponerse nombre, al menos no necesariamente, dice. ¿A qué puede aspirar la diversidad cultural sin autonomía política y sujetos a las leyes del grupo dominante? No puede aspirar a nada sin esto, ¿no? Y es más, el culturalismo, es decir, si las luchas indígenas se reducen a reivindicaciones culturales, el Estado va a ir soltando poco a poco prebendas, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el movimiento indígena boliviano y el guatemalteco, que el boliviano es esencialmente económico. Ahora en el poder ya empieza a magnificarla, a reivindicar fuertemente la cultura, pero primero fue un movimiento que paralizaba a Bolivia por razones económicas. Pero si aquí seguimos con el culturalismo, es decir, identidad, derecho a los idiomas, lo cual está bien, pero si circunscribimos la lucha a la cultura, no vamos hacia ninguna parte. La piedra de toque está en la economía y en el poder político. Aquí hay un malentendido, dice, ¿por qué menciona el genocidio en relación al racismo indígena? No he hablado de racismo indígena, hablé de genocidio en el sentido de que las diferencias aquí también han llegado a ser violentas y el genocidio es un ejemplo de eso, ¿verdad? Lo que se argumenta para decir que no hubo genocidio es que tuvo que haber una intención explícita de exterminar un grupo étnico y el ejército fue tan democrático que mató parejo, es decir, no tuvo la intención de uno, sino que agarró parejo, ¿no? Entonces no hubo genocidio. Estas son las sutilezas formalistas del derecho, ¿no? De la lógica jurídica. O sea, los muertos no importan. Como no hay una intencionalidad específica en ninguno de los planes militares de exterminar a un grupo, entonces no hubo genocidio. Los muertos, bueno, eso es un accidente fatal, ¿no? ¿Cómo es la ideología? Bueno, esto lo voy a dejar de último. ¿Qué hace falta para evolucionar y llegar a identificarnos como guatemaltecos? Guatemalteco es una identidad política. Lo otro es una identidad étnica, ¿no? Ladino, indígena. Lo que habría que tener para que todos nos sintiéramos orgullosamente guatemaltecos y no solo dijéramos la frase en medio de un eco de marimbas vacío, es que el Estado se ocupara de nosotros, ¿no? La identidad política la crea el Estado por medio de la educación pública gratuita y obligatoria, creando ciudadanos. La ciudadanía no la da el DPI, la da la cultura, la educación pública que el Estado insufla en el ciudadano. Entonces uno se siente guatemalteco porque tiene un Estado que le da salud pública, que le da educación pública, que le da servicios públicos. Pero si el Estado no solo no está cuando uno lo necesita, sino a veces lo persigue, entonces ¿de dónde va a sacar uno el orgullo de ser guatemalteco? Solo del amor al terruño,
del amor a las comidas, del amor a la marimba, de la nostalgia del paisaje, pero la identidad política guatemalteca tendría que emanar del Estado. Entonces, de lo que se trata es de tomar el Estado. Yo los invito a que lo hagamos. Ya tratamos y no pudimos, pero podemos volver a tratar. Uno de los principios metodológicos que enunció partir de las relaciones económicas para explicar las relaciones culturales. ¿Pero acaso lo económico no tiene una dimensión cultural? Claro que sí. Una cosa no excluye la otra. La economía se expresa por medio de la cultura, ¿no? La gente se viste con ropa cara y de marca o de paca para decir, bueno, yo tengo posibilidades económicas y así muchísimas cosas. De hecho, la cultura es en gran parte resultado del condicionamiento económico. Entonces, no hay que pensar en esto en blanco y negro, ¿no? La falta de información de estudio de la historia de Guatemala dentro del país, que se debe extraer la información del extranjero. Es falta de interés. ¿Cómo se puede mejorar? Esto tiene que ver con la crisis de la educación, en general la pública y la privada, ¿no? A menudo los grandes centros de acopio científico y cultural sobre un país están fuera de ese país, sobre todo si es un país como el nuestro, que en la División Internacional del Trabajo le ha tocado simplemente proporcionar primero materia prima y ahora mano de obra descalificada, ¿no? Que es nuestra principal exportación, gente descalificada que llega a ser, precisamente por su descalificación laboral, llega a hacer cualquier trabajo a Estados Unidos. Con esto más, ¿no? Que allá se borran, entre comillas, se borran las diferencias, porque a la hora de lavar platos o lavar inodoros, a los gringos no les importa si uno es maya y el otro es ladino, parejo, ¿no? Limpian. Entonces, ¿cómo se une la gente allá? Como hispánica. Ahí todos nos hacen... Yo aprendí que era hispánico cuando llegué allá. Yo creí que era guatemalteco, que era latinoamericano, ¿no? Pero no, era hispánica, ¿no? Y le dicen hispánica hasta a los portugueses. Y eso los enoja, o a los brasileños, porque ellos no son hispanos, son lusitanos. Es el nombre, Lusitania es el nombre romano de Portugal, y Hispania es el nombre romano de España. Y dice, ¿cómo es la ideología de los poetas guerrilleros? ¿Qué era lo que expresaban? Bueno, esto nos lleva al tema anterior, ¿no? De la lucha armada en los años 60 y los poetas guerrilleros. Les voy a poner un ejemplo de ideologema en Otto René Castillo, por ejemplo. Otto René Castillo, si ustedes leen sus poemas, se van a dar cuenta que él identifica varias nociones en su subjetividad: madre, patria y muerte, y amor, ¿no? Entonces, de ahí sus poemas son el guerrillero que por amor a la patria, a la madre patria, se va a morir, ¿no? Hay un crítico que se llama James Ifland, que es inglés, que nota lo siguiente, dice: la poesía revolucionaria salvadoreña, y sobre todo Roque Dalton, dice, está llena de sentido del humor. En cambio, la poesía de los guerrilleros guatemaltecos no tiene un solo verso humorístico. Todo es una poesía fatal, me voy a morir, ¿no? Es decir, ustedes leen a Otto René y le escribe a su madre, alguien tiene que caer para que no cayera la esperanza, por ejemplo, ¿no? Es ese concepto del mártir cristiano, de emergerá mi rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. O sea, yo me tengo que morir para que Guatemala nazca, ¿no? Entonces, de ahí las consignas necrófilas, ¿no? Libertad o muerte. Y he aquí que para muchos no hubo ni libertad ni muerte, sino trance. Esa es una gran decepción histórica. Entonces, nosotros tenemos la ideología de la lucha armada era romántica, era cristiana, aunque en el envoltorio marxista. Pero en el fondo, Otto René Castillo es cristiano, es católico, él es un mártir, él quiere ser mártir y lo logra, ¿no? Y escribe que lo va a lograr, ¿no? Que él tiene que morirse para que la patria resurja, ¿no? Entonces, claro, nuestra matriz cristiana, porque como decía Saramago, ¿no? Él decía, yo soy comunista y ateo, pero culturalmente soy cristiano porque soy portugués. Si hubiera nacido en la China sería budista o confucionista, ¿no? Pero aquí culturalmente somos cristianos, aunque no seamos religiosos. Tenemos esa cosa de la culpa, tenemos la cosa del martirologio, tenemos la cosa de la fatalidad, el pensamiento fatal o el destino, ¿verdad?
Y eso está presente en la ideología de la lucha armada. Y funcionó, pues, porque Otto René Castillo se convirtió en un ejemplo, ¿no? Es decir, la gente que se metía a la guerrilla se metía a morirse. Claro, no todos, no hay guerrilleros muy alegres como César Montes, que le fascina la guerra, le encanta. Y qué bueno, porque ese es su trabajo, ese ha sido su trabajo, ¿no? Lo peor sería. Y hay otros, digamos, guerrilleros brillantes, asmáticos, como el Che Guevara, o Jaime Bateman en Bolivia, que tenía un problema en el tobillo y le dolía al caminar. Imagínense un guerrillero que no puede caminar. No, en fin, por ahí va el análisis que yo hago en la ideología y la lírica de la lucha armada. Y se acabaron las preguntas casi. Bueno, momento de dar un reconocimiento a cada uno de ustedes. No estamos terminando, a los profesores que nos acompañaron, los egresados de la maestría, también invitados de las unidades académicas. Voy a entregar a cada uno de los señores exponentes uno de los sendos diplomas firmados por el director de la Escuela de Ciencia Política, el doctor Marcos Palacios, también la coordinadora del Departamento de Prácticas de Investigación, la doctora Lili Muñoz, y el director del Instituto de Investigaciones, el doctor Luis Mac. Por su valioso aporte como ponente en la Semana Académica de Investigación, ¿verdad? Entregado al doctor Pablo Rangel,